Salvete, discípuli, soy el tutorísimo, tu profesor favorito, y en el vídeo de hoy vamos a terminar el tema 2 de Historia del Mundo Contemporáneo de primero de bachillerato. Como ustedes recordarán, el vídeo anterior nos quedamos en el Congreso de Viena, así que hoy vamos a continuar a partir de los liberalismos y los nacionalismos pues hasta el final del todo. Para ello, como siempre, vamos a utilizar los apuntes y la presentación. Los apuntes a partir de aquí, que es el punto 3.2, liberalismo y nacionalismo. Así que venga, vamos allá, que me toque a comer. Pues bien, ya hemos hablado en el vídeo anterior de el Congreso de Viena, que es esa reunión de las grandes potencias tras la derrota de Napoleón en Waterloo en 1815, que van a transformar Europa. Va a comenzar el periodo de la Europa de la Restauración, en la cual, pues, como su propio nombre indica, van a intentar restaurar el absolutismo y el antiguo régimen. Sin embargo, pues esto no va a ser posible debido a que las ideas revolucionarias se habían ya propagado por toda Europa, sobre todo tras las conquistas de Napoleón, que instauran nuevos regímenes políticos en los cuales se implementan algunas de estas ideas. Y digo algunas porque el gobierno de Napoleón fue moderado. Así pues, una vez visto esto y visto también que también los cambios territoriales, vamos a hablar de las dos principales ideologías que se van a oponer a la ideología de la restauración, al tradicionalismo y al legitimismo, que son el liberalismo y el nacionalismo. Así pues, vamos a hablar en un primer momento de la primera, que es, si funciona esto, ahora sí, que es el liberalismo. El liberalismo, básicamente, lo que viene a ser es el conjunto de todas estas nuevas ideas que quieren acabar con el antiguo régimen y que empiezan con la Revolución Americana y la Revolución Francesa, ¿no? Es toda esta ideología. Tiene esto mucha más profundidad, pero para eso pues hay que dedicarle muchísimo más tiempo y aquí no estamos para eso. En cualquier caso, podemos definirlo así, ¿no? Como el liberalismo, como que es toda esta ideología surgida de la Revolución Francesa y que, digamos que comparte una serie o que tiene una serie de características comunes, ¿no? A las diferentes ramas que vamos a ver. Lo que buscan es un régimen constitucional, o sea, buscan dotar al país de una constitución, buscan gobernar, que la nación gobierne junto con el rey, y luego en su versión más extrema, que será la demócrata, va a buscar una república, y lo que busca es la igualdad jurídica, o sea, lo que busca es que los habitantes de un país sean ciudadanos, o sea, que sean todos iguales ante la ley y no sean súbditos. Así pues, vamos a ver que existen dos grandes ramas, o que en el siglo XIX van a desarrollarse dos grandes ramas, que es el liberalismo más conservador, el liberalismo moderado, que se le llama también doctrinario, o directamente se les llama los doctrinarios, que vienen, que son herencia, ¿no?, de los antiguos girondinos de la Revolución Francesa, de la Convención, y luego un liberalismo mucho más avanzado, más radical, más progresista, más democrático, que desciende de los antiguos jacobinos. Así pues, dentro de este liberalismo doctrinario, lo que vamos a ver es que se va a buscar, bueno, al igual que también en el democrático, y de hecho por eso se llama así, la libertad individual, tanto a nivel económico, por ejemplo, van a acabar con los gremios, como a nivel político, de aquí viene la soberanía nacional, como a nivel religioso van a buscar la libertad de conciencia, etcétera, etcétera. Pero lo van a hacer, digamos, de una manera constreñida. Por ejemplo, aquí en el tema de la soberanía nacional, o sea, aquí vamos a empezar a distinguir entre soberanía nacional y soberanía popular. Nacional se refiere a la nación, popular se refiere al pueblo. La nación viene representada por una serie de personas, por unos representantes. Dependiendo de quién sean esos representantes, pues vamos a tener una nación o vamos a tener otra. ¿Qué es lo que van a buscar los doctrinarios? Que los representantes de la nación estén reducidos a un censo muy específico. Por eso van a establecer un sufragio censitario que siempre va a señalar a la gente. O sea, los elegibles y los elegidos van a ser aquellos que tengan
más poder adquisitivo, más dinero, mientras que los democráticos o los radicales van a buscar un sufragio universal, o sea, que todo el mundo pueda votar. Ojo, aquí estamos hablando siempre de hombres, o sea, las mujeres nos olvidamos de ellas. Y luego, por otro lado, a nivel político, lo que van a buscar los conservadores o los moderados es una monarquía constitucional, o sea, dotar al régimen de una constitución, pero gobernar junto con el rey, mientras que los democráticos o radicales, su aspiración última va a ser un régimen republicano. En cualquier caso, ambos dos liberalismos son contrarios a la ideología de la Restauración, o sea, se oponen a esta Europa de la Restauración que va a establecer el Congreso de Viena, y por otro lado, son contrarios a la violación de la propiedad privada. O sea, dentro de, además, esa serie de derechos individuales que van a buscar ambos liberales, unos más limitados como van a ser los doctrinarios, otros más avanzados como van a ser los democráticos, pues el derecho fundamental en el liberalismo es el derecho a la propiedad privada. O sea, esta gente no es socialista. Los socialistas vendrán más tarde. Así pues, además, que se me olvida decirlo, aparte de esos derechos que van a buscar ambos, los democráticos van a ir un poquito más allá, no se van a quedar en derechos políticos, sino que se van a ir, van a también aspirar a una serie de derechos sociales para todo el pueblo, como puede ser el derecho a la enseñanza, el derecho al trabajo o el derecho a la protección social, o sea, por ejemplo, a una prestación por desempleo o a una pensión cuando se jubilen. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo se defiende el derecho al sufragio censitario, ¿no? Este Constant está defendiendo un liberalismo doctrinario. Lo leeríamos, pero luego los vídeos me quedan larguísimos y si son más de 20 minutos, no os los veis, que os conozco. Por otro lado, la otra gran ideología que también surge a finales del siglo XVIII es el nacionalismo. E igualmente, bueno, el nacionalismo lo que viene a ser es que es una ideología que lo que busca es que cada nación tenga su propio Estado, ¿no? O sea, su propio país, haciendo una analogía así un poquito pillada. Y aquí nuevamente vamos a tener dos modelos. Un modelo más, digamos, más liberal, que se llama así, o más progresista, y un modelo más conservador, o más esencialista, o más tradicionalista, ¿no? Que son el nacionalismo liberal, del cual su mayor representante va a ser el abate Sieyes, que es un teórico de la Revolución Francesa, y por otro lado, dentro del nacionalismo conservador, vamos a tener bueno, aquí estamos a Herder, pero a mí el que más me gusta es Fichte, que es del que luego he traído algunos textos. Entonces, ¿qué sería la nación? Pues bueno, aquí tenemos diferentes conceptos, ¿no? Por ejemplo, si ella dice que nación son todos los individuos que se someten a la misma ley, o sea, la nación, digamos que vendría, se puede considerar después del Estado, mientras que para Herder la nación es espiritual y es innata, o sea, la nación va antes que el individuo y por lo tanto la nación va antes que el Estado. Digamos que el nacionalismo actual o el que más triunfa es que es más sentimental y que está, digamos, muy, muy relacionado con el romanticismo, que es ese periodo, ¿cómo decirlo? Ese movimiento intelectual de la primera mitad del siglo XIX. Así pues, ¿qué es lo que está diciendo este nacionalismo liberal? Pues es un nacionalismo en el que es más racional que es sentimental, es un nacionalismo que es heredero de la Ilustración, es alguien que pone el individuo por delante del pueblo, o sea, lo importante aquí es el individuo, y lo que busca, digamos, es, o sea, el hecho de considerarte nacional o perteneciente a una nación, es la voluntad del individuo, o sea, es el sometimiento voluntario que hace uno a las leyes de un Estado, ¿no? Y se puede definir un Estado como ese territorio que está gobernado por una misma autoridad y que se organiza sobre unas mismas leyes. Por lo tanto, es, digamos, un nacionalismo voluntario. Mientras que para el nacionalismo conservador, digamos, tú perteneces a una nación aunque no quieras, ¿no?
Y lo que viene a decir es que una nación es una comunidad natural, o sea, es innata, es independiente de la voluntad de los ciudadanos. Si tú naces español o naces alemán, pues lo vas a seguir siendo, con los que compartes la misma lengua, la misma cultura, la misma raza, la misma religión, etcétera, etcétera. Aunque no lo quieras, que es esto que tenemos aquí abajo. Y aquí pues va a ser un nacionalismo mucho más sentimental, más que racional. Va a poner por encima al grupo o a la nación sobre el individuo. Y este va a ser pues el que va a triunfar sobre todo en las grandes unificaciones que ahora veremos de 1840, a partir de la revolución del 48, pero sobre todo las unificaciones de Italia y de Alemania. Y aquí tenéis una serie de textos, esto sería Nacionalismo Liberal de Sieyes, en su gran obra de qué es el tercer Estado, y aquí los discursos de Fichte, en los que Fichte es alemán, y lo que está defendiendo es ese nacionalismo conservador alemán y aboga por la unión de su país. No los vamos a leer porque nunca hay tiempo, pero ya sabéis que podéis o bien verlos en el aula virtual en la presentación, o bien pues parar el vídeo y leerlos con toda la calma. Y entonces, como estos nacionalistas aspiran a que cada nación tenga su propio Estado, vamos a ver que esto pues no cuadra con esos cambios territoriales que vimos en el vídeo anterior del Congreso de Viena. Así pues, vamos a ver que van a surgir diferentes tipos de nacionalismos. Nacionalismos que se llaman centrípetos, o sea que lo que buscan es unificar un montón de estados que pertenecen a la misma nación o cuyos habitantes pertenecen a la misma nación. Estos son los casos de Alemania, que en la época de la Confederación Germánica que sale del Congreso de Viena está dividida en 39 estados y cuyo impulso va a venir por parte del Reino de Prusia, y de Italia, que también está dividida en, no sé si son 8 o 9 estados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y bueno, si cuentas esto, 9, pero bueno. Y que igualmente va a unificarse pues, más o menos a la par que el Imperio Alemán. Por otro lado, tenemos lo que se llaman los nacionalismos disgregadores o centrífugos, en los cuales un mismo país, que suele ser un imperio, tiene bajo su dominio a varias naciones. Y estas naciones lo que van a buscar es independizarse y conseguir un estado propio. Esto es muy típico, por ejemplo, se suele ilustrar con el Imperio Austriaco, que era un imperio multiétnico y multinacional. Tenemos italianos, austriacos, checos, eslovacos, polacos, ucranianos, rumanos, húngaros, alemanes, croatas, eslovenos y más cosas que aquí no aparecen, ¿no? O tenemos, por ejemplo, el Imperio Ruso, que es igual un imperio multinacional. Tenemos polacos, rusos blancos, tenemos ucranianos, estonio, letonio, lituanos, finlandeses. Aquí hay barbaridad de cosas, georgianos, azerbaiyanos, aquí están los cosacos del Don, los tártaros de Crimea, pues un montón de pueblos, ¿no?, que se consideran naciones y que van a buscar su estado propio. Por último, aquí tenemos el Imperio Otomano, que igualmente todo esto al final va a estallar en la Primera Guerra Mundial. Tenemos, o antes, tenemos rumanos, tenemos serbios, búlgaros, albaneses, griegos, los propios turcos, etcétera, etcétera. Pues bueno, entonces ya tenemos esas armas ideológicas, pues vamos a ponerlas a prueba. La Europa de la Restauración va a ser muy contestada, va a ser enfrentada por estas dos ideologías, por la gente y por los que están armados con estas ideologías, y vamos a ver que va a haber tres grandes oleadas revolucionarias en el 1820, en 1830 y en 1848. Aquí tenéis un cuadro en el que está demasiado resumido quizá, pero bueno, más o menos nos sirve para ubicarnos. Y estas revoluciones van a estar, se le llama revoluciones liberales porque su componente fundamental es el liberalismo, aunque vamos a ver otras que también vienen acompañadas por grandes dosis de nacionalismo. En 1820, o las primeras oleadas, empiezan en 1820 y van a empezar en unos pocos países. Fundamentalmente vamos a ver que van a ser en España, en Portugal, en Nápoles y en Grecia. Estas tres de aquí van a ser revoluciones liberales, mientras que la de Grecia va a ser fundamentalmente también una revolución liberal, pero sobre todo una revolución nacionalista. Va a ser su guerra de independencia. Vamos a verlas en detalle.
En la de España, esto ya se supone que lo visteis en cuarto de la ESO y si no lo veréis en segundo de bachillerato, va a empezar con el pronunciamiento del coronel Riego, comandante, no me acuerdo qué era, pero de Rafael de Riego, en Cabeza de San Juan, provincia de Sevilla, en 1820. Lo que busca es, bueno, lo que hace es proclamar la Constitución de 1812 que Fernando VII había derogado tras su vuelta en 1814 a España con el Manifiesto de los Persas. Y pues lo va a conseguir porque va a triunfar, sin embargo, no va a durar mucho, ya que en 1822 en el Congreso de Verona se va a establecer que Francia, que se había unido a la Santa Alianza, que ahora se llama Quíntuple Alianza, pues lo que va a hacer es que van a encomendarle a Francia que invada España y que restaure a Fernando VII, cosa que va a pasar con un ejército que se llamó los 100.000 hijos de San Luis al mando del duque de Angulema. Aquí lo tenéis a Fernando VII siendo liberado en Cádiz por los liberales. Y bueno, va a durar 3 años, pero en cualquier caso va a funcionar. Desde aquí se va a extender a otros países. En Portugal, por ejemplo, va a ocurrir también una revolución liberal que va a culminar en las Cortes de Lisboa de 1822 y la primera Constitución portuguesa, que va a establecer una monarquía constitucional. En las dos Sicilias, o sea, en lo que era el antiguo reino de Nápoles, también se van a obligar al rey a establecer un régimen constitucional. Sin embargo, aquí va a intervenir de nuevo la Santa Alianza, en este caso con tropas austriacas que van a restablecer a Fernando I como monarca absoluto. Por último, Grecia, que llevaba 500 años, bueno, no 500, 400 años, algo menos de 400 años bajo dominio otomano, va a alzarse contra el dominio turco y con la ayuda de las potencias occidentales pues va a conseguir su independencia ya, bueno, tras el Tratado de Adrianópolis en 1829, pero empieza el año siguiente, en 1821. Pasamos a 1830. Aquí ya nos vamos un poquito más al norte y vamos a ver que los grandes o los sitios más importantes, bueno, son todos estos, pero los más importantes donde va a haber revoluciones va a ser en Francia, en Bélgica y en Polonia. En Francia liberal, en Bélgica liberal y nacionalista, y en Polonia pues nacionalista, y si hubiera triunfado pues también hubiera sido liberal. Lo más importante es que en Francia, que desde la caída de Napoleón era una monarquía absoluta en la persona de Luis XVIII, pues va a tener otra vez una nueva revolución liberal. En este caso reinaba el hermano pequeño de Luis XVIII, porque Luis XVIII había muerto sin descendientes, que era Carlos X, que también era un monarca absoluto. Y lo que van a hacer los revolucionarios es buscar los doctrinarios en concreto, es buscar un nuevo régimen constitucional, una monarquía constitucional y liberal. Y para ello, pues nuevamente va a haber barricadas en las calles de París, van a echar a Carlos X y van a establecer, este es el famoso cuadro de la libertad guiando al pueblo, que es de la Revolución de 1830, y como decía, van a echar a Carlos X y van a establecer una nueva monarquía constitucional, pero cambiando de dinastía. Ahora el rey va a ser Luis Felipe I de Orleans. Van a establecer una nueva constitución y va a haber una monarquía que va a durar, la monarquía de Julio que se le llama, va a durar 18 años. Por otro lado, Bélgica, que como bien recordaréis estaba unida al reino de los Países Bajos, pues va a buscar su independencia, ya que pues, no se consideraban de la misma nación, básicamente porque los belgas son fundamentalmente porque son católicos. Y bueno, lo van a conseguir después de una breve guerra y en 1800 van a revolverse en 1830 y en 1831 su independencia va a ser reconocida. Por último, en Polonia va a haber la enésima revuelta contra el Imperio ruso que va a ser duramente reprimida tal y como hicieron los rusos con todas las revueltas polacas que va a haber a lo largo del 19 y del 20. Por último, nos vamos a la tocha, que son que es la revolución de 1848, a la que también se le llamó la primavera de los pueblos. Aquí nuevamente el más importante va a ser Francia, si bien va a haber, como podéis ver, va a haber revoluciones en prácticamente toda Europa central. Lo que va a ocurrir en Francia es que van a estar nuevamente hasta el gorro de la monarquía constitucional y ahora los revolucionarios que son más radicales, ya más demócratas, pues van a buscar
y lo van a conseguir de hecho una república. Así que va a caer la monarquía de Julio, la monarquía de Felipe de Orleans, y se va a proclamar la Segunda República Francesa en 1848, que va a ser una república, al menos en su primer momento, una república muy avanzada, muy progresista, y de hecho se van a crear, como bien vienen los apuntes, lo que se llaman los talleres nacionales, que eran fábricas organizadas y financiadas por el Estado para dar trabajo a la gente, porque una de las cosas por la que más protestaron fue por la caída del nivel de vida. También hay que tener en cuenta que estamos en pleno desarrollo de la revolución industrial y del capitalismo, o sea, estamos empobreciendo al proletariado. Y bueno, pues el caso es que se va a proclamar esta Segunda República y bueno, pasados estos 3 meses o 4 meses, creo que fue, duró muy poquito, pues enseguida va a transformarse en una república más conservadora, en la persona de Luis Napoleón Bonaparte, que es el sobrino del famoso Napoleón Bonaparte. Y va a ser el presidente de la República, se le va a llamar el príncipe presidente, y su gobierno pues, va a ser cada vez más autoritario hasta que finalmente en 1852 proclama el Segundo Imperio Francés y se autoproclama a sí mismo como emperador con el nombre de Napoleón III. Este imperio va a durar hasta la derrota en la guerra franco-prusiana que veremos más adelante. Luego vamos a ver que va a haber revoluciones de tintes liberales, pero sobre todo nacionalistas en el 48 en prácticamente todos los países de Europa. En Berlín y en Austria, que buscaban la unificación de todas las personas de cultura alemana. Vamos a verlos en Hungría contra el Imperio Austriaco, en Polonia One More Time y se los van a cargar, e incluso también los primeros conatos de unificación italiana en lo que se llamó la Primera Guerra de Independencia Italiana, que perdió el Piamonte contra el Imperio Austriaco. Así pues, aquí tenéis nuevamente todo el resumen, y para 1848 ya hay prácticamente en toda Europa, salvo en Rusia, tenemos ya regímenes liberales, más o menos moderados o más o menos progresistas, pero monarquía absoluta como tal, sin ningún tipo de texto constitucional, solamente la tenemos en Rusia. Y por lo tanto se considera que a partir de la Revolución de 1848 se acaba la Europa de la Restauración. Ya por último vamos a ver brevemente las unificaciones de Italia y de Alemania, que son los dos grandes países que van a conseguir, donde este nacionalismo centrípeto va a conseguir triunfar, y su primer intento va a ser en las revoluciones de 1848, que no van a ser posible, pero ahora vamos a ver cómo unos años más tarde sí lo van a conseguir. Vamos a empezar con Alemania. En Alemania, como bien sabemos, todo es la línea de la frontera de la Confederación Germánica, que surge del Congreso de Viena. Pues el liderazgo sobre, digamos, todo lo que sería la nación alemana se lo van a disputar dos países, que son Prusia y Austria. Y bueno, va a ganar, spoiler, va a ganar el primero, Prusia. Y Prusia lo que va a hacer es que, bueno, va a desarrollarse muchísimo, tanto económica como militarmente, durante el siglo XIX, y todo va a ser gracias a este señor que es Dios, que es el canciller Otto von Bismarck, bajo el reinado de Wilhelm I o Guillermo I de Prusia, que va a ser a la postre el primer emperador. Para ello va a seguir una serie de estrategias. Esto, tanto la unificación italiana y Alemania, siempre se estudia como una sucesión de hechos, ¿vale? Así que lo vamos a estudiar de esta manera. Luego lo veremos mejor en el esquema del final. Primero, vamos a ver que va a haber una guerra contra Dinamarca por la posesión de los ducados de Schleswig y Holstein. No sé si se pronuncia así, pero bueno, son estos de aquí que están hoy en día en lo que es el norte de Alemania y el sur de Dinamarca. Van a luchar ambos dos, tanto Austria como Prusia, contra Dinamarca. Evidentemente la van a derrotar, van a anexionarse los ducados. Bueno, no anexionarse todavía, pero sí que lo que van a hacer es administrar los sellos. La mitad Austria y la mitad Dinamarca. De momento tenemos a Austria y a Prusia que están colaborando. Perdón, he dicho Austria y Dinamarca, no, Austria y Prusia, que ahora mismo están colaborando y son amigas. Esto es en 1864. Pero 2 años después, Bismarck, que es muy listo y que había visto la debilidad de los austriacos, porque militarmente eran inferiores, va a provocar la guerra, lo que se llama la guerra austro-prusiana o guerra de las 7 semanas, que es como yo la estudié, vaya.
y tras una batalla magnífica y una victoria suprema de los prusianos en Sadowa, que si no me equivoco está en lo que hoy es la República Checa, van a derrotar a los austriacos y les van a sacar fuera, o sea, con esto ya Austria se va a quedar fuera de cualquier intento de primacía sobre los alemanes, y Austria lo que va a conseguir es anexionar todos estos territorios, los ducados, que ya controlaba uno de ellos antes, más por prácticamente grandes áreas del norte de Alemania. Además de controlar políticamente a pues prácticamente eso, todo lo que es el norte de Alemania, y de hecho se crea la Confederación Alemana del Norte, que son todos estos territorios que veis en azul. Y luego, después de esto, el final del todo va a ser la guerra franco-prusiana, que es una guerra que provoca contra Napoleón III de Francia. De hecho, es Napoleón III el que le declara la guerra, con el famoso telegrama de Ems y demás. En cualquier caso, los franceses se van a mear, perdón, los alemanes les van a mear a los franceses y van a derrotar a Napoleón III, el cual va a ser incluso capturado en la batalla de Sedan. Los prusianos van a ocupar pues todo el norte de Francia, van a desfilar en París, y al año siguiente, en 1871, van a aprovechar esto y van a aprovechar que habían conseguido, digamos, políticamente, ya les tenían atados económicamente, pero también políticamente a los estados del sur de Alemania, van a proclamar el segundo Reich alemán, o sea, el segundo imperio francés, en 1871 en el Palacio de Versalles. Con lo cual Guillermo I se va a convertir en Kaiser, que significa emperador. Así pues, recordamos, el reino de Prusia es el que inicia esta unificación, primero con los condados o los ducados, perdón, de Schleswig y Holstein junto con Austria. Posteriormente derrota a Austria en Sadowa en el 66 en la Guerra de las 7 Semanas, con lo tanto se crea la Confederación Alemana del Norte, o sea, todo esto lo dirige Prusia, y posteriormente los estados del sur de Alemania, volviendo a la que se les espera, van a decidir incorporarse al imperio alemán, que va a ser un imperio federal, por cierto, tras la victoria en 1871. Además, que se me ha olvidado mencionarlo antes, el imperio alemán va a anexionar esta región de Francia, que se llama, que es el Pico de Francia, este de aquí que está así al este, que es la Alsacia y la Lorena. Y esto es interesante, pues porque esto va a dar lugar a un resquemor en los franceses que te cagas, y pues va a tener mucho que ver en las guerras mundiales. Así pues, así tenemos a el Imperio Alemán en 1871. Todo esto que veis en azul, incluido Alsacia y Lorena, que es esto de aquí, incluidos Schleswig y Holstein, todo esto es el Imperio Alemán. Pasamos ahora con Italia. En Italia, el país de esos países que vimos divididos, o la nación que va a comandar esta unificación, va a ser el reino del Piamonte-Cerdeña. En muchos sitios también lo veréis como el reino de Cerdeña, pero bueno, a mí me gusta más llamarlo Piamonte-Cerdeña. Se llama así porque esto es la isla de Cerdeña y esto es el Piamonte. Pues en Italia aquí tenemos la península italiana dividida en estos 7, 8, 9 estados, y los protagonistas en esta ocasión va a ser el rey de Piamonte-Cerdeña, Víctor Manuel II, pero sobre todo el conde de Cavour, que era su primer ministro. Además, bueno, junto con Garibaldi, que ahora le veremos. Para ello, lo que van a hacer es que, bueno, hubo un primer intento, ya lo hemos visto con la primera guerra de independencia italiana, pero vamos, primero va a haber, luego va a haber, o va a empezar a partir de 1859 con lo que se conoce con la Segunda Guerra de Independencia Italiana, que es una guerra contra los austriacos, por el control de la Lombardía. La Lombardía es la región donde se encuentra la ciudad de Milán. Y para ello va a contar con la ayuda de Napoleón III, que en esta época es emperador y que se metía en todos los fregados, y tras dos victorias en las batallas de Magenta y de Solferino, que están en la Lombardía, pues el reino del Piamonte va a conseguir anexionarse la Lombardía, que es esta zona moradita que tenemos por aquí. Eso sí, a cambio de ceder Saboya y Niza a los franceses, que eso luego en un mapa posterior creo que sale. Y después de esto, en 1860, ya una vez anexionada la Lombardía, pues va a tener mucho protagonismo este señor que es Dios, que es Giuseppe Garibaldi.
Era un militar, era un revolucionario, era un irredentista italiano, y lo que hizo fue intentó presionar al gobierno para para seguir conquistando tierras a Austria, cosa que el gobierno no quiso hacer, que fue más prudente. Pero bueno, él lo que quería seguir liberando Italia y no quería esperar. Por lo tanto, como no encontró apoyo oficial del gobierno, sí le dejaron irse a crear una revuelta al resto de Italia. Entonces consiguió reclutar a una serie de voluntarios, unos 1000 voluntarios, y hace lo que se llama la expedición de los 1000, que se les llama también los camisas rojas, que evidentemente por su vestimenta. O sea, los camisas rojas son los 1000 voluntarios que fueron con Garibaldi y que van a desembarcar en el reino de las dos Sicilias, en el sur de Italia, en concreto en Sicilia. Van a tomar Palermo, van a tomar Sicilia, van a derrotar a las tropas del reino de las dos Sicilias, todo esto con muchísimo apoyo popular, ¿no? Por eso también triunfa con tan poca gente. Y pues va prácticamente a conquistarlo todo. Y va a entrar en Nápoles. De hecho, aquí tenéis a Garibaldi. Y estos dos países, o sea, este reino se lo va a ceder al reino del Piamonte-Cerdeña, que va a ser anexionado. Junto con esto, habían conseguido en los estados del centro de Italia se había conseguido que se crearan unos pequeños ducados, que se celebrasen unos plebiscitos, unos referéndums para anexionarse al reino del Piamonte, cosa que se consigue, ¿no? Porque era tal el fervor nacionalista en esta época, pues que van a ganar por mucho. Y así pues ya tenemos que en 1861 tenemos que prácticamente toda la península italiana está bajo el control del reino del Piamonte-Cerdeña. Aquí tenéis la Niza y la Saboya, que le ceden a Francia, y se va a proclamar el reino de Italia, de momento con capital en Florencia. Y este reino de Italia, con Víctor Manuel II como rey, solo le queda por tomar el Véneto, que seguía siendo austriaco. Recuerden que estos son anexiones que consigue Austria tras el Congreso de Viena, y lo que queda de los estados pontificios con capital en Roma, que son los estados del Papa, ¿no? El territorio San Pedro. Y bueno, ¿cómo van a conseguir anexionarse el Véneto? Pues muy fácil. Esto lo van a conseguir tras la guerra de las 7 semanas, la que hemos mencionado antes, que enfrenta a Prusia y a Austria. Pues Italia va a ser aliada de Prusia. Y van a atacar por el sur, va a ser un desastre, pero bueno, como ganan los prusianos, pues consiguen anexionarse el Véneto. Aquí tenéis a Víctor Manuel II entrando en la capital, que es Venecia. Y ya con esto, pues tenemos casi todo el país terminado. Solo nos queda los estados papales, que que no se atreven a intervenir todavía porque están protegidos por Francia, por Napoleón III, que son católicos. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el año 1870 ocurre la guerra franco-prusiana, nuevamente los prusianos echando una mano a los italianos. Y como van a ser derrotados, de hecho el segundo imperio francés va a caer, Napoleón III va a tener que abdicar, pues aprovechan, ya que no tienen la ayuda de los franceses, para declararle la guerra a los estados pontificios. Aquí tenéis las tropas del Papa que se van a ir a enfrentar fuera de Roma a las tropas italianas, van a ser derrotados, se va a anexionar Roma, se va a ver, de hecho es conocida la batalla de Porta Pia, con esta brecha que hay en las murallas de Aureliano. Y bueno, aquí les tenéis entrando y finalmente pues al Papa se le obliga a claudicar, se va a encerrar en el Vaticano hasta el año 29, ¿no? Con los pactos de Letrán, y Roma se convierte en la capital del Reino de Italia Unido, y en 1871 se considera la unificación completada. No obstante, es cierto que los italianos van a seguir buscando ampliar territorios. De hecho, hoy en día Italia tiene esto que se llama el Bajo Tirol y el Trentino, que eso lo van a conseguir tras la Primera Guerra Mundial. Y bueno, más adelante también van a intentar conseguir Istria, la costa dálmata y más territorios. Y bueno, aquí tenéis cuál ha sido el proceso, ¿no? Desde el reino de Piamonte-Cerdeña, van a conseguir la Lombardía contra los austriacos, prácticamente toda Italia toda esta zona mediante plebiscitos, y esta zona por la expedición de los 1000 de Garibaldi, y posteriormente el Véneto tras la guerra austro-prusiana, la guerra de las 7 semanas, los estados pontificios aprovechando la guerra franco-prusiana. Y bueno, aquí veis lo de 1920, que esta es la Primera Guerra Mundial, que van a conseguir estos territorios de aquí. Hoy en día Italia pues tiene, el Tirol se lo quedó, pero Istria, bueno, se quedaron hasta aquí, hasta Trieste. Así, y con esto terminamos.
Así pues, digo mucho así pues, ¿verdad? Yo qué sé, es que no se me ocurre otra cosa. Esto, pues lo más sencillo es estudiárselo como si fuera una serie de eventos, ¿no? Pues en este año ocurre esto, en este año ocurre esto, en este año ocurre esto, en este año ocurre esto. Evidentemente hay que saber explicar cada una de estas cosas, ¿no? Pero aquí lo tenéis pues muy resumido. Y lo dicho, lo suyo es estudiárselo como una sucesión de sucesos en diferentes años. Y con esto pues terminamos con Italia y Alemania. Y eso es todo. Espero que os haya servido. Y bueno, cualquier duda ya sabéis, como siempre, no olviden, bueno, como siempre, escribirme por mis redes sociales. No olviden darle un likeazo y suscribirse con el botón este que está. Yo que sé, es que esto lo hacen los youtubers, yo les veo y digo, pues vale. Que bueno, que estudiéis mucho, que eso es lo que me interesa. Y nos vemos en el próximo. Adiós.